Por favor, imaginen esta escena. Es día de pago, llega el depósito de la pensión. Al revisar la cuenta, algo no cuadra. El monto es un poco menor. Bueno, uno podría pensar, quizás un ajuste, un error del sistema que seguro se corrige el próximo mes. Pero ¿qué pasa? Llega el siguiente mes y sucede lo mismo. Y al siguiente también. Esa pequeña diferencia, ese goteo constante de dinero que falta, no es un error. Es una fuga silenciosa de patrimonio. Un desvío de fondos que, créanme, está enriqueciendo a alguien más a costa de la tranquilidad de nuestros jubilados. A ver, antes de meternos de lleno en este análisis, es fundamental hacer una aclaración. Lo que vamos a compartir aquí es de carácter informativo. Es una clase para educarnos. De ninguna manera reemplaza la consulta con un asesor financiero profesional que pueda haber un caso particular. Dicho esto, vamos a la información que nos protege. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy, nuestro plan de batalla. Primero, vamos a identificar al enemigo, la fuga silenciosa. Después, analizaremos a fondo el sistema que permite que esto suceda. Ilustraremos la trampa con un caso de la vida real, el de Don Ramiro. Luego, les daré el escudo para defenderse, el tarjetón de pago. Y finalmente, trazaremos los pasos concretos para una defensa patrimonial efectiva. Empecemos. El problema tiene un nombre técnico, la trampa de la cobranza delegada. Suena un poco rimbombante, ¿verdad? Pero no se preocupen, en el fondo es un mecanismo muy simple, que en las manos equivocadas se convierte en una aspiradora de pensiones. Se llama delegada porque el pensionado, muchas veces sin entenderlo del todo, firma una autorización para que el IMSS, en su nombre, le pague la deuda a una financiera. Es decir, se delega esa cobranza. Entonces, la gran pregunta que tenemos que responder es esta. ¿Qué es exactamente este sistema y cómo es posible que algo que en teoría debería ayudar se pueda convertir en un riesgo tan, pero tan grande? La respuesta, como veremos, está en entender quién es quién en este juego y dónde se esconden los verdaderos costos y los peligros. Para entender la trampa, primero tenemos que entender la máquina, la arquitectura del sistema. Vamos a analizar el programa oficial de préstamos del IMSS. Este programa, hay que decirlo, nació con una buena intención: ofrecer una opción de liquidez a los pensionados. Sin embargo, su propia estructura, si no se conoce a fondo, es precisamente donde se origina todo el problema. El programa se llama, y esto es casi una ironía, Tu préstamo fácil y seguro. A través de él, los pensionados de la Ley del 73 pueden obtener créditos. Y aquí, ojo, viene el primer punto crucial, el que genera toda la confusión. El IMSS no presta el dinero. El IMSS solo actúa como un administrador, como un intermediario que garantiza el cobro. Lo que hace es descontar el pago de la pensión y entregárselo a la financiera privada, que fue la que en realidad prestó el dinero. Es vital, de verdad, entender esta diferencia. Piénsenlo así. El IMSS es el cobrador. Es muy eficiente, sí, pero solo aplica el descuento y verifica que no pase de un tope. El IMSS no se mete a ver si la tasa de interés es justa o si hay comisiones abusivas. Las que definen todo eso, el costo real del crédito, son las financieras privadas. Ellas son las verdaderas dueñas del dinero y de la deuda. El IMSS es solo el mecanismo de cobro perfecto. Y aquí llegamos al número mágico, al corazón de esta trampa, el famoso 30%. El sistema dice que los descuentos no pueden ser mayores al 30% del valor de la pensión. Y esto nos lo venden como una medida de seguridad, ¿no? Como un límite para proteger al pensionado. Pero en la práctica es una trampa psicológica que abre la puerta al sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque se enfoca en el pago chiquito, en la mensualidad, no en el costo total. Vemos una mensualidad manejable y asumimos que el crédito es barato. Y ese, señoras y señores, es un error garrafal. Lo que de verdad importa, la cifra que nos dice cuánto nos va a costar el dinero, es el CAT, el costo anual total. El CAT lo incluye todo. Intereses, comisiones, seguros, todo. Es el precio real. Y miren esta gráfica, por favor. Mientras un banco con convenio podría tener un CAT del 34.5%, algunas de estas financieras que usan el sistema del IMSS se disparan a un 79%, o hasta un increíble y alarmante 128.8%. ¿Y cómo mantienen la mensualidad por debajo del 30%? Pues muy fácil, alargando el plazo del crédito a años y años. Al final, se termina pagando una cantidad de dinero astronómica. Para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a aterrizarlo con un caso práctico. Les presento a Don Ramiro. Su caso es ficticio, pero está basado en docenas de expedientes reales que hemos auditado. Esta historia nos va a mostrar paso a pasito cómo opera la trampa en la vida real. Don Ramiro es un jubilado que recibe una pensión mensual de 12,000 pesos. No es una fortuna, pero con eso vive tranquilo. Paga su renta, sus medicinas, su comida. Su vida era estable, hasta que un día, una simple llamada telefónica lo cambió todo. Un promotor con una voz muy amable, muy convincente, le ofreció un préstamo de 30,000 pesos.
El argumento era seductor. La mensualidad sería de solo 3,600 pesos, descontados directo de su pensión. ¿Y qué creen? Exactamente el 30%. No tiene que ir al banco, no tiene que hacer filas, cómodo, fácil y seguro. Sonaba tan razonable, tan manejable. Don Ramiro, claro, aceptó. Durante 2 años, don Ramiro pagó puntualmente, religiosamente. Un día, la misma financiera lo volvió a llamar. El discurso era música para sus oídos. Don Ramiro, como es un cliente excelente, le ofrecemos una renovación. Como premio, le damos 20,000 pesos más en efectivo ahorita mismo y su mensualidad no sube, se queda igual. Parecía un regalo, un premio a su buen comportamiento. Aceptó encantado, sin saber que en ese preciso momento la trampa se cerraba sobre él. Lo que don Ramiro no sabía, y lo que mucha gente no sabe, es que la financiera aplicó una figura llamada anatocismo, que es la capitalización de intereses. A ver, en español simple y llano. Es el arte de cobrar intereses sobre los intereses que ya se debían. Agarraron lo que aún debía de intereses, se lo sumaron al capital, le agregaron los 20,000 nuevos y sobre todo eso le calcularon los nuevos intereses. Es una bola de nieve financiera que crece y crece con cada pago que se hace. Meses después, al ver que la deuda nomás no bajaba, solicitó un estado de cuenta. Y ahí se llevó el susto de su vida. Se dio cuenta de la terrible realidad. A pesar de haber recibido 50,000 pesos en total, su deuda había brincado a casi 100,000 pesos. Después de años de pagar puntualmente el 30% de su pensión, debía el doble de lo que le habían prestado. No perdió dinero por no pagar. Perdió dinero por seguir pagando en un sistema diseñado para ser, en la práctica, eterno. La historia de don Ramiro es alarmante, sí, pero ahora tenemos que pasar de la preocupación a la acción. La principal herramienta de defensa, nuestro escudo, es un documento que todos los pensionados ya tienen en sus manos, su tarjetón de pago. Ese papelito es una radiografía de sus finanzas. Es hora de aprender a leer esas letras chiquitas, las letras invisibles que contiene. La pieza de información más importante que hay que buscar en la sección de descuentos del tarjetón es el concepto 322. Apúntenlo bien, 322. Este es el código interno que el IMSS usa para los préstamos de estas financieras con convenio. Es como la huella digital del crédito. Si ven este código, significa que existe uno de estos préstamos y es lo primero que hay que revisar. Pero el 322 no es el único. Para quienes fueron trabajadores de confianza, también hay que echarle un ojo a los códigos 122 y 922. Pero aquí viene la señal de alerta máxima, la que debe prender todos los focos rojos. Si el monto del descuento bajo cualquiera de estos conceptos cambia de un mes a otro sin que ustedes lo hayan autorizado por escrito, cuidado, esa es una bandera roja gigante. Podría ser una cláusula abusiva que le permite a la financiera cambiar las reglas del juego cuando se le antoje. Perfecto. Ya identificamos el problema, ya sabemos cuál es el escudo. Ahora, pasamos a la parte práctica de esta clase, la defensa patrimonial. A continuación, les presento un plan de acción con pasos claros, concretos, para tomar el control de la situación. Es como una guía de auditoría personal. El plan tiene 4 pasos. Número 1, entren al portal CIPRES de la Conducef y verifiquen que la financiera esté registrada. Esto es para asegurarse que no es una empresa fantasma. Paso 2, contacten a la financiera y exijan, porque es su derecho, su estado de cuenta mensual detallado. Tienen la obligación de dárselo. Paso 3. Si ven un descuento que no reconocen o que está mal, vayan a su subdelegación del IMSS y presenten el trámite IMSS 0102A, que es la solicitud de aclaración del pago de la pensión. Y cuarto, si los descuentos son tan altos que no les dejan para cubrir sus necesidades básicas, se puede explorar la vía legal. Un juicio de amparo puede proteger el mínimo vital, que es un derecho constitucional que dice que nadie puede ser privado de lo indispensable para vivir con dignidad sin importar la deuda que tenga. Y para terminar, unas advertencias cruciales. Son como los mandamientos para proteger su patrimonio. Regla de oro número 1. Jamás, pero jamás de los jamases, firmen una hoja en blanco. Esa firma es un cheque en blanco. Segundo, desconfíen de las ofertas que llegan por teléfono prometiendo regalos o premios. Son el gancho para un refinanciamiento abusivo. Tercero, siempre pregunten por las comisiones, sobre todo la de apertura, que puede llevarse hasta el 10% del préstamo antes de que siquiera lo reciban. Y lo más importante, si detectan un abuso, denuncien. Acudan a la Conducef, que es la autoridad que puede investigar y multar a estas empresas. Quiero que de toda esta plática se queden con esta idea. Perder dinero de la pensión no es mala suerte, no es una fatalidad inevitable. Casi siempre es el resultado de la falta de información. Por eso, recordemos siempre, un pensionado informado es un pensionado protegido. El conocimiento, en este campo de batalla financiero, es su mejor arma y su mejor defensa. Este patrimonio es el fruto del trabajo de toda una vida. Es fundamental que compartan esta información con sus amigos, con sus familiares, con otros jubilados.
La desinformación es el mejor aliado de estas prácticas abusivas, pero se combate con la luz del conocimiento. Les invito a suscribirse a este canal, Sabiduría Financiera, para seguir recibiendo estas clases maestras sobre cómo proteger nuestro dinero y el de nuestra familia. Juntos vamos a construir un muro de sabiduría financiera. Hasta la próxima.